Siendo las 10 de la mañana y 5 minutos, estamos nuevamente y con mucho gusto recibiendo aquí en Arriba Gente al doctor Alexander Lyford Pike. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Humberto. Buen día, Danilo. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre tantos trastornos que hemos hablado, complicaciones, muchos de ellos vinculados con el sueño, si hay algo que nos quita el sueño a los uruguayos es cuando nos hablan de impuestos. Y hacía referencia en el principio del programa, hace algunos días atrás, a una de las clásicas caricaturas de Arotza, y en este caso era la caricatura de alguien de espaldas, de camisa, pantalón, con su mano en el bolsillo y un brazo largo con una mano... Metiendo la mano en el bolsillo. Metiendo la mano en el bolsillo. Y es una imagen que, digo, nos quita el sueño y pregunto, ¿nos afecta psicológicamente el tema de los impuestos? Sí, muy buena pregunta, porque en cierta medida genera miedo. Genera ansiedad. La ansiedad es miedo. Y es una ansiedad porque la gente empieza a percibir el futuro de una manera amenazante. Como que algo me va a faltar. Yo tenía preparado una cantidad de ingresos, me organicé una cantidad de ingresos, una cantidad de salidas, pero me cambia la ecuación, ¿no? Entonces eso produce un miedo para el futuro, produce ansiedad. Y ese miedo se refleja en las conductas de cada uno. Si se empieza a anticipar el futuro como amenazante, ¿no? Entonces no me va a alcanzar, ¿no? Además estamos en un cierto contexto de recesión, de repente si yo tengo un trabajo donde vendo cosas puedo vender un poco menos. Y entonces las personas como que empiezan a prepararse para eso, pero generalmente las personas anticipan con mucho más miedo de lo que a veces de la realidad. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un conocido, ¿no?, que ella es maestra jubilada y él es profesional jubilado. Se organizaron para comprar una casita en Piriápolis con sus ingresos, con parte de la jubilación, etc. Claro, y ahora le cambian las reglas, ¿no? Y entonces no va a poder cumplir esas cuotas. Y entonces eso genera una amenaza. Sí, bueno, es una amenaza que puede ser contra mi seguridad personal, contra mis ingresos, los gastos que tengo en la casa. Entonces las personas se anticipan, ¿no? Y eso va produciendo como un cambio fisiológico en el cuerpo que es muy importante, que se empieza a reflejar en diferentes órganos, ¿no? Empieza a impactar en diferentes órganos. Yo decía, y no lo decía metafóricamente, tal vez una de las cosas que más nos quita el sueño es, sin ningún tipo de dudas, el aspecto económico y el aspecto económico doméstico, estoy hablando, ¿no? Es decir, la clara alusión a quien está haciendo las cuentas y ve que las cuentas de repente no dan de la manera que estaban dando el mes pasado y que empiezan a afectar justamente en el descanso que uno debe... Bueno, por eso el sueño que se altera cuando uno está ansioso se llama insomnio de conciliación. Es decir, uno no concilia el sueño porque está enganchado en los problemas que tiene durante el día. Es decir, no se desenchufa de la actividad diaria y entonces no puede entrar en el sueño. Pero doctor, es que muchos de nuestros televidentes deben estar pensando en este momento, es que el cerebro no me lo permite. Hay muchas veces que por diferentes circunstancias voy con toda la voluntad e inclusive todo mi cuerpo está cansado o agotado como para descansar, pero acá no para. Claro, es un motorcito que no para. Bueno, porque está anticipando una amenaza. Y esa amenaza me lleva a decirme, bueno, me tengo que preparar, ¿no? ¿Y cómo me preparo? Y entonces empiezo a anticipar. Se empiezan a ocurrir ideas, ¿no? Entonces, como que no paro. Bueno, es común, digo, para las personas que tienen, en este caso hablando de impuestos, dificultades económicas en su empresa digo, en diferentes situaciones, que tenga que recurrir a pastillas para poder conciliar ese sueño, porque por la vía natural de los hechos es imposible. Yo pensaba, por ejemplo, en un empresario que tenía un supermercado en Dolores, que lo arrasó el huracán, que está empezando con un supermercado en Mercedes, ¿no? Y ya le pone más impuestos. Entonces este tipo, ¿cómo no va a sentirse amenazado, no? Y el cuerpo se prepara, es decir, cuando digo el cuerpo, inevitablemente todo empieza por esa ansiedad que usted dice, y el cuerpo se prepara supuestamente para una amenaza que todavía no podemos... Pero la fantasía, inclusive a veces la agranda la amenaza esa. Entonces tenemos la fantasía de la amenaza, tenemos la imagen de lo que nos puede pasar. Entonces el cuerpo se prepara y empieza a segregar una hormona, se llama cortisol, que es la cortisona propia, que empieza como a acelerar a todo el cuerpo. Le empieza a meterle como al fuego más leña, ¿no? Yo lo suelo comparar a esto como si uno, por ejemplo, digamos que va a Piriápolis o a Punta Colorada en auto y va en tercera todo el tiempo, ¿no?
se le acaba la nafta en el segundo peaje. Claro. Se queda sin nafta. O el motor tan acelerado empieza a crujir la carrocería. Y entonces ahí empieza a tener impacto en los órganos que podemos tener más débiles, según nuestra propia genética. Entonces, por ejemplo, en el aparato digestivo empiezan a haber los dolores cólicos, Claro. la gastritis, ¿no? El reflujo gastroesofágico, o más hacia el colon tenemos las diarreas, o empieza a haber el colon irritable. Son manifestaciones somáticas, ¿no? De algo de tipo espiritual o psicológico, ¿no? Porque somos una unidad, bio, psico, espiritual y social. Entonces, se afecta a toda la persona. Y si comienzo a sentir esos síntomas, cuando hablo de esos síntomas, es decir, empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, las noticias de hoy sobre la situación de cuánto me sacarán o no me sacarán de IRPF, empiezo a notar que me genera ansiedad, ya sea la ansiedad intrahogar o el que no salgo de ese tema charlándolo en forma permanente en mi trabajo y todo. No se vuelve monotemático. Claro. ¿Cómo puedo hacer para salirme de eso y darle descanso el descanso debido a mi cuerpo, ¿no? Claro. Es una buena pregunta, ¿no? Para eso estamos los psiquiatras y los psicólogos. Pero yo diría como primera medida, es importante hablar estas cosas. En el propio hogar, con la pareja, con la esposa, con quien sea, sacar las cosas hacia afuera. O un amigo, o un cura, pero hay que sacarlas hacia afuera. Fíjese qué interesante la entrevista que se le hizo Ignacio Álvarez a nuestro jugador, ¿cómo se llama? Suárez. Fútbol, a Luis Suárez. Luis Suárez, ¿no? Cuando le preguntan a Luis Suárez si hizo algún tipo de tratamiento, Luis Suárez comenta de que empezó a ver una psicóloga. Y que dice, esa psicóloga me hizo mucho bien porque me enseñó a hablar y que tengo que hablar. Y entonces por primera vez empecé a contarle a mi mujer las cosas que me pasaban adentro de la cancha. Las cosas que me decían, las cosas que me hacían enojar y eso me hizo un enorme bien. Y Luis Suárez desde entonces, digamos, dejó de morder orejas o morder lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero es que eso le hizo mucho bien. Entonces lo primero es hablar. Hay que sacar las cosas hacia afuera, ¿no? Aunque sea... No encerrarse en uno mismo. Bien. Si uno se encierra, eso se empieza a multiplicar. Si uno lo saca para afuera, es como que ya lo comparte con alguien más. Siente como que con alguien está llevando ese peso. Ya uno no lo lleva solo. Entonces eso ayuda muchísimo. Tenemos una aprehensión especial los uruguayos hacia todo lo que es el tema económico, es decir, muchas veces hablamos de que somos una sociedad muy politizada, que estamos permanentemente como muy pendientes de la mínima actividad. Bueno, tengo que decir que el otro día, para dar un ejemplo de eso, mi hija con 11 años recién cumplidos, cuando vio la noticia del 4% de déficit fiscal, me preguntó qué era el déficit fiscal. A lo que la mamá dijo, explícale vos. Pero a lo que voy es, lo que me hizo deducir es que evidentemente notó, o en nuestras caras, o en algo, pero decir, bueno, explícame qué es esto que los hace ponerse así. Claro. Entonces, ahí fue donde dije, ¿no estaremos demasiado metidos los uruguayos en cuestiones que de repente tenemos que dejar a otra gente, o está bien que seamos una sociedad preocupada en ese sentido? A mí me parece que con la gran difusión que se hace de estos temas por los medios, me parece que toda sociedad está enterada. Nuestro país tiene una tendencia a ser un poco depre. Somos un país un poco depre, ¿no? Medio grises y un poco depres. Bueno, los índices... Los índices lo muestran, ¿no? Los índices de eliminación lo dicen eso. Entonces, ¿qué pasó? Un país con cierta tendencia a la depre, esto lo recibe peor. Y se enoja más, y se vuelve más irritable. Uruguayos grises e irascibles. Nos volvemos más irascibles, efectivamente, ¿no? Eso nos afecta, así que yo pienso que, por ejemplo, nos afecta más a nosotros que de repente una sociedad como puede ser la brasilera, que no se hace tanto drama. O en el caso de los porteños, que por la descendencia italiana que tienen, son también de divertirse más y tomarse las cosas una broma y bueno, no les afecta tanto. Y mire que Argentina ha pasado por cosas. Sin embargo, tiene menos índices de suicidios y depresión que nosotros. ¿Y hasta dónde incide el tema climático, de lo tropical? Porque muchas veces se dice, uno se acerca al trópico y la gente, bueno, por ejemplo, del Caribe, el sol es muchísimo más. Sucesión de días grises, cubiertos, lluviosos. El sol ayuda a estar bien de ánimo. Pues uno ve, por ejemplo, generalmente las personas en torno al trópico, como puede ser, por ejemplo, de repente en el mar Mediterráneo, ¿no? Los españoles del sur o de Andalucía, ¿no? Son distintos a los vascos o los gallegos del norte, ¿no? Mismo está en Brasil. Se dice, por ejemplo, que los paulistas dicen que los cariocas lo único que saben es divertirse,
Mientras que los cariocas dicen que los paulistas lo único que saben es trabajar. Entonces, bueno, entonces también el medio ambiente, como hablaban recién hoy un poquito antes, ¿no? Influye mucho. Entonces la luminosidad ayuda a estar como más alegre, más contento. Por eso que en verano la gente se enferma menos. Y en invierno, claro, da una noticia de esta en invierno, con el frío que estamos teniendo, la gente tiende a arrugarse, ¿no? Se complica. Bueno, doctor, la verdad que hemos recorrido varios temas que tienen que ver con lo que uno a veces no sabe de dónde le viene, pero lo reitera. Por ejemplo, Humberto, las cefaleas, los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, 90% de los dolores de cabeza son tensionales. Tensionales. Sí. Los problemas de columna también, todo tiene una enorme influencia. Basta que tenga un poco de tensión y los músculos de la columna se contraen uno más que otro, y eso ya origina posible tendencia a tener una pequeña hernia discal, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho nuevamente la presencia aquí en Arriba Gente. Yo trataré de sacarme ciertas preocupaciones que tengo en la cabeza. Sí, las mías están asociadas con... ¿Por dónde van? Colores amarillo y negro, por ejemplo. Bueno, pero hacer deporte es interesante, por ejemplo. No, pero no lo hago, lo sufro bueno, yo, pero doctor. Pero hacer deporte. Salir Que a son correr. bastante más opacos que los rojos, azules y Claro, blancos. no. El deporte me hace bárbaro. Yo Ayuda, habitualmente ayuda. hago fútbol, tengo un grupo de elite al que lo hemos invitado varias veces y todavía no ha venido. Que me estoy en imagino. falta, es cierto. Me voy a sumar, este año me sumo a ese grupo. Se suma al Me pabellón sumo. 23. Este Bueno, año me sumo. Y con ese grupo realmente la parte del deporte es fantástica para fundamental. liberar las Sí, tensiones fundamental. y sentir que uno por lo menos esos sábados de mañana se renueva. Habría que hacerlo con más asiduidad. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Por favor, el doctor Alexander Lyford Pike. Y bueno, hemos hablado de algo que evidentemente nos quita el sueño a los uruguayos, que es el tema de los impuestos. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos tenido con él.